La hermenéutica bíblica de Pablo en el pacto abrámico. La fecha, por favor, me olvidé de nuevo. Hoy es 22 del 3 del año 2020. Gracias, siempre me olvido la fecha. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Gálatas, porque mayor parte del sermón que voy a dar vamos a estar viendo ahí. El título del sermón le he decidido poner La hermenéutica bíblica de Pablo del pacto abrámico. Lo repito de nuevo, la hermenéutica bíblica del pacto abrámico. Quizás se esté preguntando cómo la hermenéutica bíblica. No hay una hermenéutica, lamentablemente no, y tampoco no es una clase de hermenéutica para estar dando. Pero voy a tratar de explicar por qué la hermenéutica bíblica, porque es la que nosotros, yo le iba a poner la hermenéutica bautista particular, pero muchos quizás no le van a escuchar por eso. Entonces le puse la hermenéutica bíblica. Es como Pablo interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Si ustedes han seguido nuestra serie sobre nuestra confesión de fe de 1689, y en el capítulo número 1 que dice de las Sagradas Escrituras, ahí van a encontrar en el punto 1, el capítulo 1 y su punto 9, dice así: la regla infalible de interpretación de las Escrituras es la propia escritura, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, y entre comillas dice que no es múltiple, sino único, este debe ser buscado por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Entonces, esto ya lo dimos, pero a modo de repaso. Entonces, la regla infalible, ¿cuál es? ¿Es un pastor? ¿Es una iglesia? ¿Porque lo dijo alguien? No, la regla infalible, cualquier persona que hable tiene que ser probada por las escrituras. La interpretación propia, la escritura se interpreta a sí misma. Cuando surge un problema, una interpretación, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿qué nos aconseja este sistema de interpretación? Bueno, que las escrituras no hay muchas interpretaciones. Bueno, esa es la tuya y esta es la mía. Esta es la forma de pensar tuya. Si a vos te sirve, me parece bien, no es eso. O usted está equivocado o yo estoy equivocado. La Biblia es veraz. El Espíritu Santo fue el que escribió. Entonces es importante entender, no hay un sentido múltiple, sino uno. ¿Y esto cómo podemos buscarlo? Bueno, esto se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. ¿Ya se acuerdan? Estuvimos viendo eso de la analogía de la fe, o la analogía fidei. Pero eso es en el capítulo número 3. Acuérdense que nosotros estamos en el capítulo 7 del pacto de Dios, viendo que este pacto se revela en el Evangelio. Ustedes ya no voy a leer todo porque si no, no terminaríamos más. Pero aquellos que están siguiendo la serie se van a dar cuenta que estamos en el punto 3 todavía del capítulo 7. Y hoy, con la ayuda de nuestro Padre, vamos a terminar el pacto abrámico. Esto es muy importante de entender porque, ¿cómo le puedo explicar? Todo ministro o toda persona que evangelice, usted va a ver que tiene una Biblia en la mano. Entonces, cada uno de ellos, aunque usted no lo crea, está haciendo una interpretación bíblica. Es más, cuando usted agarra la escritura y lee, usted está haciendo hermenéutica, usted está interpretando. Bien o mal, como lo entienda, está haciendo esa interpretación bíblica, lo que usted cree. Hay muchos lugares que agarran Gálatas 3:28 y dice, bueno, acá la pastora dice que no hay excepción de personas, ni hombre ni mujer. Eso es hermenéutica, errada por supuesto, pero ellos lo ven así. Otros lo ven como la prosperidad, otros lo ven, y cada uno ve así, otros ven que la salvación tiene el libre albedrío. Esa es hermenéutica, cada uno interpreta como cree. Bueno, pero no es así, hay una sola interpretación única. Y eso es lo que estamos viendo, este sistema de interpretación. Así que yo voy a exponer lo que yo creo, no solo yo, sino que hay una historia detrás de nosotros, y le he decidido poner para cerrar esta parte del pacto abrámico, la hermenéutica bíblica de Pablo del pacto abrámico, porque Pablo nos da esa interpretación para que nosotros podamos entender qué es lo que
lo que estábamos viendo todo este domingo. Y para poder entender este sermón, los invito a ustedes a que vayan al sermón anterior, porque si no, no van a tener esa continuidad de lo que yo estoy hablando. Entonces es importante. El otro sermón, si lo quieren buscar en el canal, se llama La Revelación del Pacto Abraham. Algo así le puse el título. Está en el sermón anterior. Bueno. Vamos a ver entonces nuestras Biblias en Gálatas 3, siguiendo con lo que venía hablando el domingo pasado. Por eso lo digo, lo remito al otro sermón para que tengan una hilaridad. Gálatas 3, vamos a ver entonces la interpretación del pacto abrámico. ¿Cómo Pablo interpretaba ese pacto abrámico? Yo voy a hablar un poquito de lo que ya di en Gálatas. Aquellos que siguieron la serie del libro de Gálatas les va a resultar un poquito más fácil de entender lo que voy a dar hoy. Entonces, cómo Pablo entendía, cómo él lo explicaba. Acuérdense que hay muchos que lo entienden de otra forma, incluso utilizando el libro de Gálatas, lo entienden de otra forma. Pero yo voy a leer de Gálatas 3:13 al 19, y después voy a empezar a explicar un poco. 3:13 al 19 dije, ¿no? Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta ahí nada más, porque el 19 tendría que ver, bueno, sí lo voy a leer, pero dice así, porque estaba dividido, porque lo tengo que ver después, pero después lo voy a explicar, pero lo voy a leer ya que está. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadido a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Bueno, vamos a explicar un poco por arriba, que ya mucho de esto ya lo vimos. Vemos que ahí entonces Pablo, ¿qué nos está mostrando ahí? Que el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es esto de la maldición de la ley? Bueno, la ley, acuérdense, el pacto de obra había sido quebrantado. Entonces, ¿qué sucede? Demandaba un castigo, y Cristo es, vamos a decir, el que cumple el pacto el pacto de obra. Y eso es muy importante de entender para la comprensión del pacto abrámico, porque Pablo está hablando de la venida de Cristo. ¿Y para qué vino Cristo? ¿Cristo para qué vino? Para bendecirte económicamente, para que te vaya bien en toda tu vida. ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Para qué vino? Bueno, Pablo está diciendo que acá el que vino a redimirnos de la maldición de la ley. El mundo yace bajo la maldición de la ley y del pacto que fue quebrantado. Nacemos muertos en delitos y pecados. Entonces, Cristo vino como cabeza federal o representativo para cumplir la ley y las exigencias de la ley, tanto la vida santa como la paga del pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo nos explica un poco a grandes rasgos, vamos a decir, la venida del Mesías. Es eso. Y él explica que se estaba refiriendo cuando hablaba de su simiente, estaba hablando, en esta parte estaba hablando de la simiente que es, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Entonces, no está hablando de la simiente que venían de Abraham. Esto es importante de entender, o sea, de una descendencia
carnal, podríamos decir. No está hablando de eso. Muchas de estas cosas ya los vimos. Acuérdense de un grande repaso para que después voy a empezar a hablar de otras cosas que ya no di antes. Entonces es importante de entender que estuvimos viendo todo este domingo, o el domingo pasado, el pacto dicotómico de Abraham. Ahí yo, si me estás prestando atención, te mandé 3 fotos, ¿sí? Eso está bueno para que lo anotes. Eso va a servir para que puedan entender. Los que están en el aula conmigo, en el aula de WhatsApp, también tienen lo mismo. Tienen los mismos cosas, para que si ustedes lo marcan en un papelito, eso les va a ayudar, no se imagina, para poder entender el pacto dicotómico. Son 3 dibujitos sencillos. Está el pacto abrámico, y de ahí salen 2 flechitas donde se muestran, vamos a decir, 3 cosas que voy a explicar más adelante, lo voy a hablar. Bueno, entonces se había prometido una promesa a Abraham y una bendición. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el domingo pasado? Esto está muy unido con lo que estuve hablando el domingo pasado. Entonces, ¿qué es lo que prometió? Bueno, que de él iba a ser, vamos a decir, bendecida todas las naciones. Ahora, ¿qué es esa bendición de Abraham? ¿Será eso que dicen, venía a recibir la bendición el domingo? No está hablando de la bendición de la sanidad, de la bendición material. ¿Qué es esa? En ti serán benditas. Por supuesto, el cristiano más, vamos a decir, estudioso diría, bueno, es Cristo, diría. Sí, es verdad, es Cristo, pero hay un poco más. ¿Qué es Cristo? ¿Qué promete Cristo? Está bien que digan que es Cristo, pero ¿qué es lo que promete? ¿Qué es lo que promete? O sea, la promesa que es Cristo. ¿Qué es? Bueno, la bendición de Abraham, eso vamos a ir avanzando un poco ahí. Lo que está prometiendo es la justificación por la fe. Que de los lomos de Abraham iba a venir, vamos a decir, una descendencia espiritual que iban a ser justificados por medio de la fe, como Abraham fue justificado. Acuérdense del pacto dicotómico, como expliqué el domingo pasado, se divide en 2 partes. Uno nacían según la carne, que es la carne así esto, la carne. Y los otros eran hijos pero espirituales. Son como espirituales. Bueno, los mismos que estaban de ahí, pero creían como él creyeron. Eso es importante de entender. Habían promesas terrenales, si ustedes vieron el dibujito que le mandé, y promesas espirituales. Ya les voy a explicar un poco eso más adelante les voy a hablar. Pero es importante entender esto que leí de Gálatas. Es importante entender eso. Y en Gálatas capítulo 3, que estoy viendo Gálatas 3, versículos 5 a 9, dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu lo hace maravilla entre vosotros, no lo hace por las obras de la ley, por con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Si quiere decirle, el Evangelio, que creo que el domingo pasado le puse que no la buena nueva, era el título del Evangelio revelado a Abraham. La buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y ahí está. ¿Qué era la bendición? Entonces, en ti serán todas las bendiciones. Bueno, el texto mismo, como estamos explicando la analogía de la fe, ¿qué nos dice en el versículo anterior? Previendo que Dios iba a justificar por la fe, dio antemano la buena nueva. Bueno, y el texto anterior también dice lo mismo. En el capítulo 3, ahí nomás, versículo 29 de Gálatas 3:29, van a leer que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa que prometía, bueno, ya lo explicamos hasta el cansancio, que iba a venir el Señor Jesucristo a cumplir eso, desde el fruto del Evangelio, Dios prometió eso. Entonces, ese linaje espiritual de Abraham iba a recibir la bendición. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo voy a explicar una vez más para aquellos que no entienden bien. Este sistema de interpretación a usted le va a ayudar a entender de acá en adelante las Escrituras. ¿Por qué? Aunque ustedes no lo crean, en otros lugares existe un sistema de interpretación que se llama dispensacionalismo y creen que de este pacto solamente es para Israel y nada más.
la iglesia es algo secundario, que en el Nuevo Testamento pasa, que porque los judíos lo rechazaron y otras cosas. Y de ahí se empieza lo que es rato pretribucionista y otras cosas, porque de acá se empieza mal ya. El sistema paido-bautista, si quieren decir que bautista es lo mismo. Ellos creen en una doble administración desde acá. Ellos no creen en el pacto de obra, ¿está? El pacto de obra fue quebrantado y punto. No existe más para ellos. ¿Está? Ya está ahí como quebrantado. No hay recapitulación del pacto más de obra, o la revelación del pacto de obra acá Abraham, que vamos a ver, la recapitulación, vamos a decir que se muestra en un pacto mosaico y que Cristo cumple el pacto de obra. Ellos lo interpretan de otra forma. Entonces es importante establecer de acá esto, que era esa la bendición. Y usted dirá, bueno, esto es muy sencillo de entender. Sí, es muy sencillo, pero ustedes van a ver cómo estos fundamentos son importantes. A veces cuando usted arma una casa, poner unos fundamentos en el piso, ahí están las piedritas. Pero todo lo que pone, esos fierros, que no sé si han visto cómo se construye la casa, y todos sus cimientos, como dice Gálatas 20, es donde va a estar edificado todo. Si no, se le va a caer toda su teología sistemática cuando quieran construir, porque no le va a cerrar, le van a faltar piezas. Va a tener que inventar, alegorizar cosas para que pueda sostenerse sus doctrinas, y no es así. Usted, cuando entiende esto, abre la Biblia y va a ver que todo encaja automáticamente. En un momento va a decir, ay, entiendo ahora lo que sucede. Entonces es importante entender, en el versículo número 3:16 de Gálatas, por eso digo que esté en Gálatas, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, ni siquiera necesita que lo explique porque Pablo automáticamente lo dice ahí. Pero la simiente o la descendencia, la palabra ahí es kaito espermatai, que la palabra usted conoce como espermatozoide. No estoy inventando yo, es la palabra. Es simiente, es una semilla, o sea, bueno, esa es la idea. Dios había prometido esa simiente y en él el que iba a venir. En Romanos 9:29 dice así: y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos, escuche, no nos hubiera dejado una descendencia o simiente, si quiere, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y Gomorra, semejante como Sodoma y ellos semejante a Gomorra. Romanos 9:29. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Decía por medio de Pablo, interpretando también, haciendo una hermenéutica de la palabra del profeta Isaías, que el Señor, si no nos hubiera dejado una simiente, no está hablando, vamos a decir, muchos entenderían, bueno, gracias a Dios, Dios dejó un remanente. Yo decía, ay, que Dios dejó un remanente de cristianos. Pero está hablando de Cristo, acá como habla en otra parte de Isaías 11, uno que habla de la raíz ahí. No está hablando de una raíz, está hablando de Cristo. Entonces, así. Entonces es importante entender que las Escrituras apuntan al Señor Jesucristo. Todo esto ya lo vimos, casi todos estos domingos lo estuvimos viendo, ¿no? Es que casi más a modo de repaso para ir repasando lo que estuvimos viendo, ¿no? En Romanos 4:16 dice así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que, escuche, la promesa sea firme para toda su simiente o descendencia, no solamente a lo que es de la ley, sino también a lo que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos. Bueno, acá sí está hablando de la descendencia. Es importante a veces entender y diferenciar cuando habla de qué simiente y qué descendencia. No está hablando de Cristo, acá está hablando en esta parte de la descendencia, pero podríamos decir espiritual de Abraham. Es importante que presten atención de ahora en adelante, porque esto sería como, a ver cómo puedo explicarle. Lo que estoy hablando es como que yo le estoy diciendo, vamos a aprender a decir A, E, I, O, U. ¿Saben esto? A, E. Bueno, si no entienden esto que estoy hablando, todo lo que voy a hablar después, no lo van a entender. Cuando estoy hablando, vamos a decir, de otras cosas que estamos hablando dentro de un rato,
va a ser un poco más complicado. Entonces es importante entender esto. Y esto es importante lo que estoy hablando ahora cuando habla de que en Romanos 4:16 que dice que la promesa era firme para toda su cimiento, descendencia. No era solamente, aunque Cristo estaba dentro de ese pacto de obra también. Pero fíjese, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la promesa era no solamente a los que están de la ley, sino también para los que son de la fe. Entonces vemos que había, por decir, ahí dentro del, a ver cómo puedo explicar, creo que en Romanos, no me acuerdo, en la parte de Romanos 9:6 por ahí, pero habla que Pablo dice que dentro de Israel había otro Israel espiritual, ¿sí? Entonces es importante entender eso, ¿eh? No todo, ¿por qué estás con esto diciendo a él? Porque quizás si yo empiezo a hablarlo del domingo pasado, quizás lo aburra a ustedes. ¿Por qué explicar esto? Bueno, porque hay otros hermanos, Pablo Bautista, que ellos dicen de que no, que ahí está, todos están en el pacto de gracia. No es así, no están todos bajo el pacto de gracia. Se revela el pacto de gracia y vamos a ver dentro de un rato, esto que voy a decir es importante, dentro de un rato lo voy a explicar. Vamos a ver que se circuncidaban, y eso que se circuncidaban entraban dentro del pacto, era algo, vamos a decir, de obra. Si no lo hacía eso, ese pacto se quebrantaba. Entonces no es gracia, si algo se quebranta. Yo te doy el ejemplo de Moisés, por lo que no circuncida a su hijo y Dios le iba a matar. ¿Por qué le mata? Porque quebrantó el pacto. Entonces vemos que no es gracia eso, algo que se puede quebrantar. Y eso es importante. Usted dirá, no me importa mucho de esto, bueno, que mucho vamos a ver más adelante, que muchos de los Pablo Bautistas para llevar este antiguo pacto, para justificar justificar el bautismo, traen esa circuncisión queriendo cambiar, y trayendo eso vamos a ver que es la anomía pactual dentro de un rato, y eso va a estar difícil de entender. Así que esto es importante, ¿eh? Me interesa lo que queremos nosotros. ¿Le interesa lo que queremos nosotros? Entonces llévese esto en su mente. ¿Qué es dentro del pacto de Abraham? Salen los que están en la carne, que tienen las bendiciones materiales, que Dios las cumple, y de los mismos, ese montón, salen hijos, pero espirituales. ¿Cuáles son, Daniel? Bueno, los que creen como Abraham. Los otros estaban ahí, pero no ejercían fe, ¿sí? Así de sencillo, nada más, lo que creemos nosotros. Lo complicado es lo que hacen los demás. Ese es el asunto. Bueno, vamos a ver un poco ahora de la ley y la promesa. Esta gente no descansa ni los domingos, ¿no? Le gusta hacer ruido. Vamos a ver un poco sobre la ley y la promesa. O sea, ¿qué es eso? Acuérdense que yo leí que en Gálatas 3, 17 y 18. Por eso le digo, está en Gálatas 3, versículos 17 y 18. Y dice así. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, la ley y la promesa. Muchos creen, algunos del Pablo Bautista creen que nosotros estamos cerrados porque ya lo expliqué yo la otra vez, pero a modo de repaso, son cosas difíciles. Ellos no lo mueven, que es el pacto de gracia eso, ¿ok? Es el pacto de gracia. Pero no creen que hay obras, para ellos no está la obra ahí. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, el argumento viene así, de esta forma. Dios no te va a dar algún regalo y después te va a decir, vení, toma, tenés que hacer esto, ¿no? Porque Dios le prometió eso a Abraham. Entonces, por consiguiente, después no le va a decir, hace esto. Entonces ellos no creen que hay eso. Pero fíjese lo que dice Pablo. No lo digo yo, por eso le puse la hermenéutica bíblica de Pablo. Y usted lea el texto solo, no, ni lo que yo le digo. Esto es lo que quiero decir, dice Pablo. O sea, Pablo, miren, la interpretación esta, si no la entiende, algo así. Esto es lo que quiero decir. ¿Qué cosa? Que la ley que vino 400 años
430 de años después. Cuando veamos el pacto mosaico van a entender esto. Porque todavía no estaba la ley. No anula el pacto previamente ratificado por Dios para anular la promesa. Escuche, promesa, no pacto de gracia. Promesa, dice Pablo ahí. Hay una promesa. Y la ley que vino, ¿qué es ley? Póngase a pensar. Haz esto y vivirás. Entonces, ¿por qué dice que no había ley? Es la ley, porque si la herencia viene por la ley, ya no viene por la promesa. Pero Dios se lo dio a Abraham por una promesa. Ahí ustedes tienen la ley y la promesa. Quizá ahora no lo puedan ver, pero tengan en mente eso. Ahí está la ley y está la promesa. No es pacto de gracia establecido. Se reveló. Uno de los libros que utilizo yo en esta clase de sermones es del pastor Pascal Denau. Él tiene un libro que ya lo vi, El Instintivo Bautista, en particular, en la historia que indagó, estudió, ¿no? Entonces es importante de entender esto. Antes de decir las palabras de Pascal Denau sobre esta parte de acá, voy a recapitular algo que dije yo el domingo pasado. Debemos entender lo que dije el domingo pasado. ¿Qué sucede? Que no es un pacto de gracia, porque si no, el cabeza federal sería Abraham. Y eso no es así. No es el cabeza federal es Cristo. Entonces es importante y esto es grave decir esas cosas. Aunque muchos hermanos incluso, vamos a decir, y yo lo digo, ¿sabe por qué se lo digo? Porque hay muchos hermanos, incluso pastores, bautistas particulares, que estas doctrinas ni siquiera las entienden mucho. No entienden. Miren, trato de no decir nombres. Yo conozco a muchos pastores y la mayoría de ellos, sí, lo voy a decir, pero no voy a decir nombres, no se preocupen. Ni siquiera me consideran pastor. Ahora, y muchos hermanos tampoco. Ahora muchos de ellos, sí, eso les digo la verdad. Muchos dicen, ¿cómo anda hermano? Muchos dicen, soy pastor. Y muchos le dirán vos estás... No, es verdad, pero ellos son pastores y esto, pero esto de esta doctrina es vital, es cardenal. Amados, si no entienden esto, un pastor, de acá en adelante se ve cómo va a interpretar el libro de Romanos, el libro de Gálatas, va a decir que la circuncisión suplanta el bautismo, va a decir que la marca del nuevo pacto es bautizarse, que no es el Espíritu Santo, sino bautizarse. Y esto es el Evangelio, no estamos viendo otra cosa, estamos viendo el desarrollo de la promesa del Evangelio, cómo se va desarrollando esa promesa hasta la culminación del nuevo pacto, que estamos hablando del Evangelio. Y podría decir muchas cosas que muchos pastores, ni siquiera, una vez alguien me aconsejó, un pastor muy conocido, no dio el nombre, ¿por qué no te congregás en una iglesia presbiteriana? Vos estabas presente ese día, fue una noche, un domingo. Quizá no te acuerdas mejor. ¿Por qué no te congregás, Daniel? Dice, con los presbiterianos. Yo me quedé así. No, eso es desconocer la historia de los bautistas particulares. ¿Por qué? Porque no es agüita de bebé. Vamos a ver que ellos traen lo mismo pactual. ¿Qué es eso? Traer la ley adentro del nuevo pacto. Y muchos dicen, ¿tan grave es? Sí que es grave. Es grave. Hay teólogos como John Murray, que es conocido, y otro que no voy a decir, que la mayoría que ustedes conocen, porque hay libros de él, hablando de eso, y eso es grave. La ley te lleva a Cristo, al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento te lleva a la ley de nuevo. No es así. No es así, porque la ley no te puede llevar a la cruz y de nuevo en el Evangelio ir a no podés traer cosas viejas pasadas que ya están descartadas, tomadas por viejas, y traerlas al Nuevo Testamento. Eso es traer ley. No podés remendar lo nuevo con lo viejo con lo nuevo. No se puede, no podés poner vino nuevo en lo viejo. Está viejo, entonces no se puede hacer eso. Eso es grave de entender. Bueno, de nuevo Pascal dice esto: los bautistas estaban parcialmente de acuerdo con la interpretación presbiteriana a este pasaje, o sea, lo que leí, todo eso de Gálatas. Estaban de acuerdo.
reconociendo que Pablo expuso el error legalista de los judaizantes al basar su argumento en el hecho de la herencia prometida, que solo fue otorgada por gracia de Dios y que esta gracia se le dio a Abraham cuando Dios hizo un pacto con él. La ley, que había surgido 430 años antes, no reemplazó la gracia como método para obtener la herencia. Sigue diciendo Pascal. Sin embargo, los bautistas, o sea nosotros particulares, no apoyaron el paradigma presbiteriano. O sea, ¿qué es un paradigma? Si no entiendo, es como un ejemplo, un modelo que daban ellos, ¿sí? Eso es para que puedan entender. Pascal dice no apoyaban el paradigma presbiteriano del pacto de gracia, que quería que este último incluyera la posteridad física de Abraham y de los creyentes. En cambio, dice, aplicaron su propio paradigma del pacto de gracia revelado incluido a este pasaje. El pacto de gracia fue revelado a Abraham, pero el pacto formal que Dios concluyó con él no era el pacto de gracia. Además, en otras palabras, o sea, el texto es Gálatas 3:18, ¿no? Él dice que no afirma que se le dio su gracia a Abraham a través del acto, sino a través de las promesas de él. O sea, a ver cómo se puede, cómo lo podría explicar lo que dice de Nau. Dice así, él es un francés. Dice así: en cierta parte estamos de acuerdo, estoy parafraseando lo que él dice, ¿no? Que Pablo había puesto el error de judíos que legalizaban, ¿no? Querían hacer, y en esa parte estamos de acuerdo, nosotros en esa exposición que hace de la justificación por solo la fe en Jesucristo que hace, que él expone, vamos a decir, en el libro de Gálatas. En eso estamos parte de acuerdo, pero nosotros no estamos de acuerdo, a ver cómo lo puedo explicar, como dice, porque de nuevo lo dice de una forma un poco difícil, pero sería así: nosotros no estamos de acuerdo en como ellos dicen. Pascal de nuevo dice así, mira, vamos a hacer una cosa, lo voy a hablar yo, porque si no me confunden los teólogos. No se entiende, ¿no? Sí, sí. Coincido. Yo lo voy a explicar con mis palabras. El asunto es así. A ver cómo lo puedo explicar. Nosotros creemos que el pacto a Abraham fue revelado en modo de promesa. Se le dio la promesa del pacto de gracia, ¿sí? La promesa nomás del pacto de gracia. Pero en esa promesa, vamos a decir, del pacto de gracia, o sea, no estaban todos, vamos a decir, dentro del pacto, no incluyó a toda la descendencia de Abraham en el pacto de gracia, ¿sí? Eso es lo que creemos nosotros, sino aquellos que creían como él. A ver, lo explico de nuevo. Hay una promesa para Abraham del pacto de gracia, no es el pacto, hay una revelación. ¿Qué es el pacto de gracia? Bueno, lo que va a cumplir Cristo, se le promete que va a venir. Bueno, ¿quién pueden estar adentro? Bueno, los que creen como Abraham, ¿sí? Ahora no estamos de acuerdo, dice del Pascal ahí, lo explico con mis palabras, en esto, que ellos dicen que estaba el pacto de gracia y dentro del pacto de gracia estaban todas las descendencias. No es así. Mismo libro de Gálatas, hasta el cansancio lo digo, en el capítulo 3, versículo 29, dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. ¿Cuántos sos de Cristo? Cuando estás en Cristo, cuando naciste de nuevo. Entonces ahí está bajo la promesa. ¿Se puede entender? Así de sencillo. Me pongo el vaso ahí porque hace ruido. Atrás mi sueco. Entonces, eso es todo lo que él quería decir en esa parte difícil. Vamos a ir con otra parte, hablando sobre el pacto de gracia que se hizo personalmente con Abraham. Acuérdense, hay un pacto de gracia, o esa revelación del pacto de gracia que estuvimos viendo, esto ya lo vimos el domingo pasado, que se hizo solamente personal con Abraham, y eso se había hecho, acuérdense, por medio de la fe.
Pero ese pacto que se hizo, o esa revelación, vamos a decir, del pacto de gracia que se hizo con Abraham, esto es importante, ¿no? Se lo hizo solamente con Abraham, a través de lo que él creyó personalmente. Ahora le voy a explicar por qué es importante esto. Lo voy a tratar de explicar con mis palabras más. Lo hizo, esa parte que se circuncidó solamente fue con él, o sea, solamente él que se hizo. Él no fue cabeza representativa, vamos a decir, porque si no sería cabeza federal. Fue una promesa y él creyó antes de que fuera circuncidado. Ya lo vimos todos estos domingos, lo vimos en Romanos hace años, en Gálatas. Él fue, ¿cómo fue justificado? Antes de ser circuncidado, después de ser circuncidado, antes de ser circuncidado, dice el argumento de Pablo. Después fue como un sello, vamos a decir, de la justificación, dice creo que Romanos 4:11, por ahí, no me acuerdo, por ahí creo que en el 11 dice. Acá lo vamos a entrar. Pero eso fue con Abraham nada más. No, la simiente después no, lo que se circuncidaban, esta parte es importantísima, ya la expliqué muchas veces, pero ese circuncidó, esa circuncisión era diferente. A ver, ¿cómo me lo podés explicar para que lo entienda, Daniel? Ok, es así. ¿Usted creyó? ¿Sí? ¿Cree que nació de nuevo? ¿Qué va a hacer después? ¿Qué le pide el Señor? ¿Cómo confirma eso? ¿Cómo lo muestro para que los demás me vean? Bautismo. O sea, ¿cómo hago? Estas son cosas básicas. Entonces yo creo, me bautizo y todos lo ven. ¿Ese bautismo me salvó a mí? No me salvó a mí ese bautismo, solamente lo que yo creo. Bueno, Abraham creyó y fue justificado. Y eso yo lo veo. Muchos de ellos interpretan que eso es lo mismo para la descendencia vamos a decir, física de ellos. No es así. Eso fue con Abraham. Lo otro, ¿saben por qué? Porque Abraham, como decía Jeffrey Johnson, que hablaba el domingo pasado, fue, como se dice, un credo circuncidado. No lo dijo, no voy a decir el nombre, un pastor muy conocido, era mismo que nosotros. No lo dijo, está en un libro que se llama The Kingdom of God. Jeffrey Johnson dice eso. Abraham fue un credo circuncidado, o sea, creyó y después fue circuncidado, como usted, credo bautista. Usted cree y después se bautiza. Bueno, pero no fue lo mismo con los chicos, los bebés. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer, se circuncidaban. Entonces, ¿para qué se circuncidaban, Daniel? Bueno, para entrar dentro del pacto. Para que Dios diga son míos, no se mezclen con los demás. ¿Por qué, Daniel? Bueno, porque de ahí va a venir la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, el Cristo. Para que no se mezclen, estén siempre ahí en el montón. De ahí se va formando lo que después, cuando vemos en el pacto mosaico, vamos a ver que es una nación. Dios lo estaba guardando dentro de ahí, en ese sentido, pero no entraban todos dentro del pacto de gracia, solamente lo que eran como Abraham, estaban en la revelación de ese pacto de gracia, no pacto de gracia. No me voy a cansar de decir estas cosas, como decía el apóstol. Es importante de entenderlo, que quede grabado. Me tenía un maestro que me decía, Daniel me decía, la repetición es la madre de la retención, me decía siempre. La repetición es la madre de la retención. Y así yo hacía con la Biblia, la ponía, y digo, tantas veces sí, a ver qué dice Juan, y no me lo sabía, entonces a seguir escuchándola. Bueno, la repetición sigo repitiendo hasta cuando queda en la mente. Es importante de entender esto. Lo que afirmaba, bueno, lo que decía Pascal, es importante entender esa diferencia que se muestra ahí. Se hizo el pacto de gracia, o esa promesa del pacto de gracia. Escuche, esto si lo quiere anotar es importante. Se le hizo una promesa a Abraham del pacto de gracia, pero escuche, esa promesa, y esto anótelo si quiere, estaba en forma de promesa. Esa revelación tenía una forma de promesa.
no estaba, vamos a decir, la esencia que es Cristo. Él se le hizo la promesa, no entiendo, y me lo explica, no, bueno, mirá, va a venir la simiente, o para que lo puedan entender, va a venir Cristo y va a cumplir todo. Él no lo recibió así, por la revelación que así que la tiene, pero para que puedan entender, él recibió en forma de promesa. No es el pacto de gracia, lo vuelvo a decir, porque de ahí viene todo después, todas las cosas que traen, todo, incluso adentro, vamos a decir, de la iglesia. Entonces, ¿para qué está la ley? Dirá, porque muchos dicen, bueno, no está el pacto, no está la ley ahí, dicen, no es así. Sí, porque fíjese, dice, ¿para qué está la ley? Y en el versículo creo que 3:19, si no me equivoco, seguimos con Gálatas. Sí, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Aquí fue hecha, ¿qué cosa? La promesa, no pacto de gracia. Fue hecha la promesa. Otra vez dice lo mismo. Mire, por todos lados dice eso. Fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador de uno. Bueno, y ahí sigue diciendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, cuando usted predica, ¿qué le dice? Jesús te ama mucho, mirá, tenés que venir a Cristo, Dios no, porque, ¿cómo le hace ver su pecado a la persona? ¿Cómo es que le hace ver? ¿Qué le muestra? ¿Eh? La ley, ok, muy bien, la ley. ¿Para qué fue la ley? Al pueblo, para que vean su necesidad de... Mire, se lo voy a explicar así, a ver cómo lo puedo. Mirá, va a venir, en la promesa pone, va a venir tal. ¿Pero por qué? Si yo estoy bueno, no me veo, soy mejor que Hitler, soy mejor que aquel que mata así, nunca hice esto. ¿No? Bueno, mirate con la ley. ¡Uy! No me vi, que Dios es un Dios santo, que Dios no va a pasar. ¿Y si yo hice esto? ¿Yo fui creado a la imagen de Dios? Sí, mirá, Dios va a traer un justo juicio, esto. ¡Uy! Entonces la persona se da cuenta. ¿Para qué fue traída la ley? ¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando lleguemos al pacto mosaico, yo voy a tener que hablar de lo que creen ellos. ¿Qué creen ellos? Bueno, que se le dio la ley como para vivir una vida ya como pueblo de Israel. No es así. Se vuelve a recapitular la ley para mostrarle, no para que, escuche, la ley nunca fue dada para que Israel hiciera eso y viviera. La ley era, a ver cómo te puedo explicar. ¿Era un pacto de obra? Sí, había que cumplirlo, sí, pero ¿era para quién? El domingo pasado, Dios prometió un pacto incondicional y un pacto condicional. El incondicional es con Abraham, con nosotros que creemos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, nada más, Él lo da. ¿Cuál es el condicional? Bueno, eso fue para Cristo. A Él el que decía, yo vengo, Padre, a cumplir eso. Yo he venido a cumplir la ley, no la vengo a probar. Para Él fue dada, Él venía. Todo fue esto guardarse, circuncisión, que ellos creían, nosotros somos hijos de Abraham. Decían, no es así, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de Satanás. Si hubieran hijos de Abraham, creerían como vuestro padre Abraham creyó, y él vio y se gozó de mí. ¿Ven? Esos son los verdaderos. ¿Quién son los Romanos 2, 25 al 29? ¿Quién son la verdadera circuncisión? Le dice Pablo y los confronta. Ustedes que te dicen la circuncisión, tú que te dices maestro, tú que te dices y le empieza a confrontar, no guarda la ley. ¿Quién está libre del pecado? ¿Tiene la primera? Ninguno. Pero yo decía que la circuncisión lo ponía dentro. No es así. El bautismo tampoco te da ninguna garantía, ni siquiera estás... yo sé que muchos saben que sus hijos no son salvos, pero no te está dentro del pacto de gracia. No le des faltas a esperanza, porque no estás. Él prefería que le diga a tu hijo, a tu hija, yo le puedo asegurar que lo que se lo digo yo tiene poder, lo que le voy a decir, palabra digna de ser creída, porque yo lo he aplicado y he visto. Sos un hijo y sos una hija de Satanás. Si no le decías a la persona así, no se va a despertar así. Y quizás Dios le dé vida. Yo he visto eso. Enfrentar a las personas y decirle. Puede decir, sí, Jesús te ama, Dios. No, no es así. Hacerle ver. Bueno, para eso fue dada la ley. Y muchos de ellos vieron la necesidad y estaba el sistema sacrificial de Cristo, ¿sí? ¿Se puede entender? Pero estaba la ley ahí adentro. No es que era pacto de gracia.
ahí, no había pacto de gracia, había una revelación del pacto de gracia, y para eso estaba la ley, para que reconozca que son pecadores y tengan que buscar a ese redentor, o ese Mesías que había sido prometido. Y eso es que dice Gálatas 3, versículo 23 y versículo 24. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro valle para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo valle. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí sigue, si usted sigue leyendo, va a seguir al 29. Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido, ya no es judío, ni griego, ni esclavo. Y el versículo 29 que leo siempre. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. Pero bueno, el versículo que estaba leyendo era el versículo 23-24. Antes de que llegara la fe, o sea, para que llegara en aquel que íbamos a creer, refiriéndose a Cristo, estábamos cautivos. O sea, ¿qué es cautivo? Bajo la ley. ¿Qué es eso? Si usted no lo sabe, a ver cómo se lo puedo explicar, si usted no entiende nada que estoy hablando, usted yace bajo, vamos a decir, un cabeza representativo que es Adán. En el principio Dios, lo voy a explicar por arriba a modo rápido de lo que es el Evangelio rápido. En el principio Dios creó todas las cosas bien, buenas y perfectas, creó todo Él y creó al hombre a su imagen. ¿Qué sucede? Le dio lo que nosotros le decimos como que tenía que hacer algo como es un pacto de obra, aunque tiene varios nombres, se lo conoce como un pacto de obra. Ustedes saben que desobedeció ese pacto y ¿qué sucede? Por caso entró la muerte, como dice la Biblia. Fue quebrantada, incluso la imagen de Dios fue deformada en el hombre, que todavía algunas cosas morales quedan adentro del hombre, pero él no las puede hacer. Entonces es importante, ¿qué pasa? ¿Ese pacto fue, ya está? No, ese pacto sigue de alguna forma vigente, el pacto de obra. ¿Cómo vigente? Usted es un quebrantador de la ley. ¿Cómo es? Bueno, creo que 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. La ley que, bueno, la ley fue quebrantada. Está violada. Usted nació bajo un pacto quebrantado, es un deudor de Dios. Entonces es importante entender eso, es importante. Y Pablo, la hermenéutica de Pablo, Paulina, él está explicando que ese pacto todavía estaba. Fíjense, nosotros estábamos, no dice, no hay más pacto de gracia, estábamos bajo el pacto de gracia. No dice, él dice, estábamos, hablando en pretérito, que dice, estábamos, dice en el versículo número 23. Fuimos cautivos bajo la ley, encarcelado. Usted estaba encarcelado, cuando estaba antes de Cristo, usted estaba encarcelado. Cuando usted conoció la verdad, dice, conoceréis la verdad y Cristo os hará libre. ¿Libre de qué? Bueno, acá habla de, por lo menos, ya sea cautivo de Satanás, cautivo del pecado, cautivo de la ley te tiene preso. No podés salir, vos sos un deudor y hasta que no me pague lo último no te dejo salir, dice. Cristo viene para que usted pueda entender y dice, está todo pago. ¿Dónde? Dice Colosenses. Acá en la cruz. Sal, hijo, sal, hija. ¿Cómo? Por la fe tienes la llave. Cree y serás salvo. ¿Ves? Pero estaba preso, no podés decir que era el pacto de gracia. No es así. Estaban todavía bajo la ley, no estaban todos bajo un pacto de gracia ahí. Tenían la revelación y la promesa de aquel que crea, como yo le predico a usted, está ahora, está así, es un tiempo de gracia. ¿Y cómo está? ¿Significa que usted está adentro? No, si usted no cree, Dios no le permite creer, no importa que todavía esté acá el tiempo de gracia, porque si usted no cree, no va a estar adentro del pueblo de Dios. Lo mismo sucede antes, es lo mismo. La ley y la gracia, paralelamente. Entonces es grave decir estas cosas, es grave decir que ya estaba ahí. A muchos no le importa. Romanos 3:20 dice así, porque por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él, hablando de Dios, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Entonces es importante, es importante entender, entender eso. Es muy importante entender que por las obras de la ley nadie, porque usted se porte bien, va a ser justificado, va a estar bien ante Dios. No importa que se burle, se ría y diga lo que quiera, va a llegar un día. No quiero tocar con estas cosas porque no se juega con estas cosas que estoy viendo últimamente. Pero la gente tiene miedo de morir en el día de hoy, de lo que sea, de esta enfermedad o del virus que vemos. Pero se avecina un juicio final. Y usted ante él no va a poder decir, yo fui una persona buena, hice esto, aquello. Nadie va a ser justificado. Ni yo, ni usted, ni nadie. Yo voy a pasar al frente y yo se lo puedo asegurar que va a decir, ¿qué tiene? Nada, vengo con las manos vacías. ¿Y qué te hiciste? Me aferré a la cruz. Eso es lo que hice. ¿A qué? A la promesa que usted prometió. ¿Cuál? Que a todo lo que vaya a él y crea en él, usted no lo echará fuera. Yo creí en eso que usted prometió. ¿Por qué? Porque me vi a mí mismo, me vi lo que soy. Día a día. Y no lo solté. Me agarré desde su vestido. ¿Entiende? Entonces nadie, ni usted ni yo podemos decir soy mejor que el otro. Nadie es mejor que el otro. Yo por lo menos siempre digo lo mismo. ¿Qué hago? Me miro a mí mismo y lo miro a Cristo. Eso siempre me basta a mí y le puedo asegurar que a mí me hace bajar la cabeza todos los días. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más. Escuche, yo tengo unos gráficos que después le voy a mostrar, pero lo voy a hacer un poco a grandes rasgos. Ya le mandé unos dibujos ahí, te mandé un dibujo ahí, lo que está en el árbol le mandé un dibujo. Te lo voy a explicar un poco por arriba. El pacto abrámico, como estamos viendo, es un pacto dicotómico, o sea, tenía dos caras, como vimos el domingo pasado. Tenía las descendencias espirituales y la descendencia natural. ¿Qué es la descendencia natural, Daniel? Bueno, lo que nacen así, esto, la carne, o sea, carne. Usted puede tener un hijo y ser ministro y su hijo no es pastor, puede ser como el hijo de Samuel, el hijo de David, de Elí también, no significa. Bueno, Abraham tenía eso, esas dos flechitas muestran que nacían lo que nacían, como Jacob, Jacob y Saúl, como Caín y Abel. No significa que, bueno, entonces ¿qué sucede? Son los que creen, las descendencias espirituales. La descendencia espiritual, ellos eran los que, en el dibujito, si tienen, se van a dar cuenta que ahí está hablando que la descendencia espiritual eran los que creían, los que estaban bajo esa revelación del pacto de gracia. Son los que creen en la promesa como Abraham creyó. Esos son los simiente espiritual. ¿Cuáles son, Daniel? Bueno, los que creen como él. Nacen de él, pero ellos creen, tienen fe para que puedan entender. ¿Sí? Ese era el pacto incondicional. Pero del mismo de él salíamos a decir los hijos naturales o carnales. Eso estaban dentro de, vamos a decir, del pacto, pero no de gracia. Ellos estaban circuncidados y entraban, vamos a decir, dentro de ese pacto que ustedes, después más adelante, en lo que viene, si Dios me da vida, estoy vivo, vamos a ver que se le va a dar la ley y eso no va a anular la promesa. La ley le va a decir, haz esto y vivirás. Y ellos iban a entrar en eso. Pero la ley no era para que la guardaran ellos, porque la ley para qué fue dada, yo lo expliqué, para que vean su necesidad. ¿Y de qué necesidad, Daniel? Que puedan ver de que están mal ante Dios y crean en esa promesa prometida. Así de sencillo. Así venía el pacto abrámico, esas dos caras, esas dos monedas. Descendientes espirituales, descendientes naturales. Después teníamos, también en el pacto abrámico, tenía lo que eran los tipos y los antitipos. Dentro de ese pacto abrámico había promesas, podríamos decir, habían promesas que se le habían dado a él, que por realidades también. Hay mucho eco, ¿no?
Y eso que yo no estoy hablando acá, cerca del micrófono. Habían realidades espirituales y realidades, vamos a decir, o sombras naturales, si quieren decirle, o promesas terrenales. Vamos a decirlo así, dentro del pacto abrámico, una flechita, podríamos decir promesas terrenales o sombras naturales. Y la otra era promesas o tipo realidades espirituales. ¿Cómo es eso? Bueno, a ellos se les prometió a la siguiente, vamos a decir, terrenal o carnal, promesas. Bueno, a ti te daré la tierra, que después lo vamos a ver, que con Josué se cumple eso. Dios le prometió una tierra que le iba a dar Canaán, todas esas cosas se cumplen, ¿sí? Pero había una realidad espiritual dentro del pacto abrámico que era espiritual y era superior. Abraham no miró así nada más, ni siquiera él pensó, él tenía una patria celestial, él andaba por la fe. ¿Cuál era la realidad? Bueno, el Canaán superior, para él la tierra para descansar era Cristo. Él es el descanso eterno. El Canaán mostraba un descanso de que ellos iban a tener paz, no iba a haber conflicto con los enemigos, Dios los iba a vencer. Esas eran promesas terrenales, pero había una realidad espiritual superior. ¿Cuál era? Dentro del pacto abrámico, que Cristo iba a venir y Él es la tierra prometida. Vamos a ver que ahí la Jerusalén celestial que está, ¿ves? Y hay uno más que es el dibujito, está el tercero, el pacto abrámico, que vemos que son incondicionales y condicionales. Las incondicionales, ustedes saben, ya lo vimos. ¿Cuál era? La descendencia espiritual, los que estaban basados en la fe. Eso era incondicionales, o sea, eran promesas incondicionales. Romanos 4, versículos 13 al 16. Dice así. Romanos 4, 13 al 16. La promesa realizada mediante la fe. ¿Qué estás hablando, Daniel? Estoy hablando pacto abrámico y en la parte de ahora la promesa incondicional y promesa condicional. Ahora estoy en la incondicional. ¿Y qué es el incondicional? Bueno, es la descendencia espiritual que estaban basadas en la fe. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Romanos 4, 13, versículo 16. Y la Biblia dice así: la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que les de la ley, sino también para que la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Entonces, rápidamente sería así: la promesa, ¿quién la hereda? Bueno, los que creen. Eso es el incondicional, o sea, Dios promete. Usted no tiene que hacer creer, sí, pero Dios le concede creer. Y dentro del pacto abrámico, el tercer dibujito sería la condicional. ¿Qué es la condicional? Esto es un poquitito más difícil, pero no tanto. Del mismo lomo de Abraham, de todos los que van saliendo, estaban los que, vamos a decir, los descendientes naturales, los que nacían naturales, la descendencia natural o la carne, si quieren decirle. Eso, los otros también se circuncidaban, ¿está? No es que no se circuncidaban, se circuncidaban, pero a diferencia de circuncidaban, ellos creían. Estos se circuncidaban nada más en sentido, tenían que entrar, pero era condicional. ¿Sabe por qué? Porque si no se circuncidaba, Dios decía que violaban el pacto y serían cortados del pacto. ¿Y qué es eso? Es condicional. Todavía no había venido la ley, pero Dios le había dicho: deben circuncidarse para estar dentro del pacto. Entonces, eso a modo de repaso, esos tres dibujitos le van a ayudar bastante para entender. ¿Por qué digo esto? Miren, no solo hoy lo entienden mal esto. En la época de Cristo, Cristo mismo es el, vamos a decir, de alguna forma, el reformador, podríamos decir, porque él decía: habéis oído, pero yo os digo. Eso es hacer hermenéutica. Cristo mismo
¿Habéis oído? Pero yo digo, él utilizaba esto, él le daba la interpretación correcta del texto. ¿Ah? Muchas veces cuando nosotros decimos esto, dice, me está juzgando. No es así. Cristo mismo, fíjese Juan, creo que Juan el Bautista en Lucas 3:8 le dice así, en una parte dice a ellos, haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ustedes lo ven después al Señor Jesucristo en Juan 8:39-44, también lo mismo. Acuérdense que dice, nuestro padre es Abraham, dice en Juan 8, yo para no ir, 8:39-44. Y Jesucristo le dice que no, que vuestro padre es Satanás, le dice. ¿Por qué pensaban eso? Bueno, la idea viene así. El fariseo creía, escuche, esto es importante, creía que él ya era salvo, de alguna forma. ¿Por qué era soy salvo? Bueno, el argumento de ellos viene así. Amigo, soy circuncidado, ¿no te das cuenta? No soy pecador como aquel inmundo fariseo que está allá. Es un perro. ¿Se ve cómo trataban? ¿A dónde los llevaba el salvo siempre salvo? Nosotros somos salvos siempre salvos y de verdad creímos. Pero ellos querían porque por una obra que tenían ya estaban dentro de ese pacto. ¿Qué es lo grave de esto, Daniel? Y acá viene. Porque esto ofende, es piedrita en el zapato para algunos. Que ama mucho al hermano y no le quiere corregir. Algo parecido pasa en el día de hoy, amado. Yo estoy bautizado, estoy dentro del pacto de gracia. No está hablando del pacto de gracia, lo siento. Sí, no, ¿por qué? Porque un bebé no puede creer. ¿Ves? El fariseo creía que estaba dentro de ahí. O sea, que ellos formaban, era hijo de Abraham. No es, los hijos de Abraham, solamente que heredero de la promesa, son los que creen, los que han creído y están en Cristo. La circuncisión, el bautismo no te aprovecha de nada. ¿Qué te aprovecha? Una nueva creación, se ha sido regenerado. Esa es la marca, le vamos a decir, Espíritu Santo. Entonces, esto es importantísimo de entenderlo. Los que son de la fe, ¿quién son? Bueno, los que creen como Abraham. Y esos son descendientes y herederos de la promesa que se le dio. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en amén, por medio de nosotros, o sea, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas están cumplidas en el Señor Jesucristo. La promesa, vamos a decir, que se le dio a aquellos que creyeran, o sea, la simiente, vamos a decir, esta simiente natural, vamos a ver ahora, o sea, las promesas que se le dio a ellos ya fueron cumplidas. ¿Por qué decís esto, Daniel? Bueno, hay un sistema de interpretación que es el dispensacionalista, no el paleobautista, sino el dispensacionalista, que son la mayoría de acá de la iglesia, que dice que Dios todavía tiene promesas para con Israel, que no lo desechó. Bueno, en parte Dios no lo desechó, cuando vimos Romanos 11. ¿Por qué? Porque ellos todavía, si creen, pueden venir a Cristo, ¿está? A través de un video, estaba el chofar ahí tocando, que venía el Mesías. No iba a venir el Mesías. ¿Saben por qué? Porque el Mesías ya vino. Estaban tocando por esto del coronavirus. Estaban tocando así como que llamando a que se arrepientan y mucha gente dentro del pueblo de nosotros contentos. Pero eso es ignorancia, amado, es ignorancia de la Biblia. No es así. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, orar para que Dios les dé entendimiento y les revele a ellos todas estas cosas. Porque ellos están esperando que recién va a venir. ¿Y qué es grave? Porque ellos, muchos dentro del cristianismo, se creen que ellos son una nación que todavía Dios tiene las promesas, que vaya a Dios y ya cumplió. Y esto que voy a decir es dura palabra para algunos, escuchen. Porque muchos creen que todavía Dios está tratando. No, Dios les sacó ya a ellos el reino. ¿Sabes por qué? Porque yo a mí no me da tiempo ahora, tenía que hablar del reino de Dios. Pero todo esto que estamos hablando, cuando llegamos al pacto davídico, vamos a ver que venía un rey. Cuando Cristo irrumpe en Mateo 4, versículo 17, diciendo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿qué significa? Todo lo que está hablando Daniel es eso, lo que dijo el Señor. El reino de Dios se ha acercado.
Todo lo que estoy hablando yo esto, ya pasó. Ya pasó lo que estoy hablando. Ya vino. No hay ninguna promesa para ellos. ¿Qué promesa hay? Bueno, la única promesa que tienen ellos es que creen en Cristo, que pueden entrar dentro del pacto, pero ellos no creen en Cristo. Eso es lo que sucede. No hay ninguna promesa. Solamente esto, si quieren creer. Entonces fueron cumplidas las promesas a la tierra. Por ello el dibujito le va a servir, le dije. Hay una promesa terrenal que se cumplió y hay una espiritual. La tierra y la descendiente. En José 21, 43, 45, yo tendría que, yo lo tengo anotado acá, pero dice algo así, dice José 21, 23, 45. No sé si se acuerdan, cuando José se estaba describiendo, estaba hablando, él dice así, lamentablemente hay mucho eco, no sé por qué, pero dice, así dice el Señor, dio a Israel toda la tierra que juró a sus padres. Escuche, así dice el Señor, dio a Israel toda la tierra que juró a sus padres, y se apoderaron de él y establecieron allí, y el Señor les dijo, le dio descanso por todos lados, tal como había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos, ven que yo me paro acá, suena más fuerte, por eso me trato de alejar. Ninguno de sus enemigos se había resistido, porque el Señor había entregado a todos sus enemigos en sus manos. Escuchen, ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel había fallado. Todo sucedió. Quizá usted no lo entiende, quizá no le da importancia. Si usted le pregunta a un pastor de otra denominación, para ellos tienen los ojos enfocados allá, en Israel. Todo está enfocado. Dios no le debe nada, no hay ninguna promesa. ¿Sabe por qué? Porque Dios le prometió, Dios le hizo una promesa. Y esa promesa ya vino. No hay, Dios no le debe nada. Ellos son deudores ante Dios. Eso es lo que sucede. Quizás ustedes no lo vean, pero muchos dicen, no, todavía Dios te sigue tratando. Pues yo no sigue tratando con nada. Incluso vino un juicio, se destruyó Israel, todo ese sistema de sacrificio caducaron. El libro de Hebreo habla de eso. Entonces no hay nada. La tierra que le prometió también las promesas. Está todo cumplido. Dice, no hay nada, dice Josué, que no se haya cumplido. No lo puedo bajar, aquí en un eco tendría que arreglarlo de allá. Entonces, en el tiempo de Salomón también lo mismo, eso que yo no me acerco acá para hablar así. En Primera de Reyes 4, versículos 20 y 21, dice, Judá e Israel eran tanto como la arena junto al mar, comieron y bebieron, estaban felices. Salomón gobernó, bueno, si me pongo a hablar cada una de estas cosas, no termino más. Yo le doy a usted, Primera de Reyes 4, 20 y 21, y ahora le explico qué. Primera de Reyes 4, 24 también. El asunto que es así, que cuando estaba antes de que pasara la división del reino, Israel por medio de Salomón gozó de paz, de prosperidad, él reinaba, tenía todo, de todos lados venía. Dios cumplió lo que le dijo. ¿Qué es eso? Promesa terrenal, ¿sí? ¿Sabe que no tenían mucho de ellos? Oye, muchos quieren la prosperidad, quieren la prosperidad, querer la prosperidad. Muchos de ellos estaban del pueblo de Dios, querían la prosperidad, tuvieron, pero muchos de ellos perecieron. ¿Sabes por qué perecieron? Yo cuando tengo que hablar de pacto musaco voy a decir, ¿por qué era? Dígame, ¿por qué no? No creyeron, por eso murieron. Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Todo cumplió el Señor, no hay que le debe nada a ellos. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, está este pacto de gracia, que ya llegó lo único, que es todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, vengo en Él con fe y arrepentimiento, será salvo, si el Señor les concede, ¿no? Entonces es importante esa promesa que en Génesis 15:16 le dio a tu descendencia, le dio esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río del río Eufrates. Y el Señor le dio esa tierra. Bueno, en el sentido terrenal Dios le dio eso, ¿no? La promesa. ¿No? Podría hablar un poco más sobre eso, pero acuérdense, cuando habla de esa promesa que le da, había una promesa terrenal y una promesa espiritual. Hay una tierra celestial que todavía no se ha cumplido. O sea, perdón, se ha cumplido la promesa que Cristo ha venido, pero estamos esperando, vamos a decir,
cuando Él venga totalmente para reinar eternamente, ¿no? Lo que conocemos como ya y todavía no. Entonces no hay ninguna promesa que Dios le esté debiendo, podríamos decir, al Señor, a Israel. Todas las promesas fueron cumplidas. Por eso vemos un antiguo pacto y un nuevo pacto. En 2 Corintios 3, versículos 11 al 14, mire, yo lo tengo anotado, pero mi letra es un poco difícil de entender. 2 Corintios 3, 12 al 14. Así que teniendo tal esperanza, usando de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no giraran la vista en el fin, escuche, en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual es por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, como se lee en Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y bueno, sigue hablando ahí, ¿no? Ese pacto, podemos decir, fue abolido, dice en el versículo número, creo que el versículo 14. Fue abolido. Lo mismo que bautizan bebé. No podés traer la circuncisión al Nuevo Testamento. Eso es un antiguo pacto. Ya fue abolido. No inventés, no digas que el antiguo pacto, eso de la circuncisión es el bautismo. No, porque lo vuelvo a decir hasta el cansancio, hasta que la mente te diga, lo entendí. Eso era para que entraran dentro del pacto, reconocieran que estaban ahí, y ese pacto era para Cristo. Cristo nació, dice Gálatas 4:4, bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplir la ley, para eso vino. No es circuncisión que hoy suplanta el bautismo, era para Cristo. Y Él cumplió. Ahora póngase a pensar esto. Si el pacto, creo que John Hill, que era un pastor de nosotros, John Hill, no sé si ustedes lo conocen, pero John Hill era el pastor que una vez lideró, antes de que estuviera el pastor Peter Master en el Tabernáculo Metropolitano, antes de que estuviera el pastor Charles Haddon Spurgeon, existía otro pastor que era John Hill. Bueno, él hablando un poco de eso, yo no tengo tiempo, o sea, de hablar todo, solamente tomo pequeños apuntes nada más para acordarme. Pero él cuando hablaba del pacto abrámico, John Hill, o sea, hubo esa revelación del pacto de gracia y pacto de obra, que todavía no se veía bien, pero circuncidarse apuntaba a eso. Contenía, vamos a decir, la revelación, a modo de ser del pacto de gracia, pero también un pacto de obra. ¿Y John Hill qué dice ahí? Este era el pastor bautista particular, que creía que la circuncisión es un pacto de obras, que la circuncisión pertenecía o tenía una condición, podríamos decir, del pacto de obras. ¿Por qué? Tenía una condición bajo una sanción. Porque si no se circuncidaban, vamos a decir, había una exclusión del pacto de obra. Y eso es lo que queremos también nosotros, ¿sí? Ahora, trayendo un poco hasta ahí lo que decía un poco gira con mis palabras, pero ahora voy a explicar un poco esto. Esto me hizo pensar a mí. Ahora si la circuncisión se aplicaba a los infantes, podríamos decir, que pertenecían o estaban bajo ese pacto de obras, ¿y por qué ya no está vigente? Escuchen bien esto porque esto es importantísimo. Porque muchos de ellos, vamos a decir, no es como muchos de ustedes por ahí dicen, no entiendo, me aburrió, se cerró la mente. Ellos no se aburren nunca, ellos comen libro, 3 o 4 libros por semana. Y cuando ustedes le dijeron no, ellos se sacaron 20 argumentos y 100 textos. ¿Y qué pasó? Nosotros debemos saber lo que creemos. Entonces es importante, ¿no? ¿Cómo podemos decir esto? Si la circuncisión se aplicaba a los infantes, y eso pertenecía al pacto de obras, escuche bien, ¿quién cumplió el pacto de obras? ¿Quién dijo, está todo cumplido? ¿Quién? Jesucristo. ¿Sigue vigente la circuncisión?
No, no sigue vigente. Por consiguiente, no podemos decir que la circuncisión, el bautismo, es el reemplazo de la circuncisión. ¿Sabe por qué? Porque eso pertenecía al antiguo pacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, no, crucifixión no, circuncisión. No, ahora entiendo por qué. No, lo puedo explicar de nuevo. Si eso pertenecía a un pacto de obras y Cristo lo cumplió, no me podés venir a decir que la circuncisión suplanta el bautismo. ¿Sabes por qué? Porque no son la misma administración, son dos cosas diferentes. Dos sellos, bueno, cuando hablamos de la teología del pacto a mí no me da tiempo. Cada uno tenía un sello, el arcoíris, la circuncisión, cada uno yo tenía un sello. El nuevo pacto tiene, vamos a decir, el sello del Espíritu Santo, la regeneración. Entonces no podés traer algo del Antiguo Testamento. No sé si se entendió el ejemplo, pero después lo pueden escuchar de nuevo y lo van a poder entender. Pero es importante de entender eso. Nehemías Koch decía que el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu que habla en el Nuevo. Por eso que estamos dando la hermenéutica de Colosia a la luz del Nuevo Testamento para poder entender. No es que traes el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento como una nueva administración. Eso no es así. Tengo mucho más para hablar, pero tengo otras cosas que hablar y esto lo tengo que pasar por arriba, muchas de las cosas. Entonces, todo eso se cumplió. La tierra, todo eso, las promesas, todo eso que ellos se le dieron, todas esas cosas se cumplieron. No me da tiempo que sea, porque no lo crea, tengo una hoja y media para hablar y tengo dos cosas más ahí abajo del púlpito para hablar. Pero lo voy a hablar, no me lo voy a desligar, lo voy a terminar, pero a grandes rasgos, se lo debo todo punto por punto. Se lo voy a dar por arriba nada más, unos 5 o 10 minutos. La tierra está cumplida, no hay más promesas, sí, hay nuevo cielo y hay nueva tierra, y esa es la que explicamos, la que esperamos nosotros. Nosotros no mucho vamos a ir al cielo hasta no, acá donde empezó todo. Y acá donde va a terminar todo, acá va a venir el Señor. Salmo 37, Pedro habla de nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva, una patria celestial. No que todavía Dios tiene un trato con Israel, para ir a Israel allá a hacer sacrificio. No, esperamos tierra y cielo nuevo. Esas están las promesas, vamos a decir, espirituales, que todavía decimos. La circuncisión que ellos hablan, que era el bautismo, no era así. Tenía que ver con la circuncisión del corazón. Que a mí no me da tiempo ir a Romanos 2, 25, 29, cuando habla que la circuncisión es realmente valiosa, decía él, pero si vos, escuchen, obedeces la ley. ¿Con qué estaba relacionada la circuncisión? Dígame. Con obedecer la ley. La circuncisión realmente es valiosa, eso es de Romanos 2, 25, 29. ¿Cuánto es valiosa? Si guardas la ley, le dice, pero si infringe la ley, tu circuncisión se convierte en circuncisión. ¿Por qué? Porque no la estás guardando. ¿Para qué me circuncidaba? Para ser salvo. No. Entonces, si vos, mirá dónde llegamos con esto. Es lo mismo pacto al traer la ley al Nuevo Testamento. La circuncisión es una nueva administración de bautismo. Es como que ya no te circuncida, pero ahora es lo mismo, pero bautizarte. ¿Sí? Entonces, escuchen lo que le voy a decir. Si eso suplantó eso es lo mismo, entonces cuando vos te bautizás, y acá viene lo grave, tenés que guardar la ley con tu bautismo. ¿Entiendes? Y esto no le importa a los pastores bautistas. Nosotros, muchos dicen, tenemos la confesión, me dicen, sí, pero ustedes no son históricos, porque ustedes tienen cosas secundarias, primarias. Mucho de lo que venían atrás de nosotros y venimos sobre ellos, nosotros sobre esas cosas que ellos estudiaron, ellos comían, preparaban, eran torturados, no dejaron un regalo. Hoy no existen esos hombres, como decía Spurgeon. Hombres que decidieron pagarse un precio, quedarse solos. Se terminaron, ustedes toda la historia nuestra, como ellos se apartan, quedaron un grupo de hombres nada más, excluidos de esos puritanos. Se fueron y se bautizaron, hicieron como tenemos pegado en la pared, y nosotros, ¿cómo se llama esa cosa que tenemos pegado? El de arriba. El acta, la constitución que tenemos de la Iglesia Bautista de la Gracia Reformada, que ellos dicen, no, usted no es pastor, usted no es iglesia. Ellos no les importó si le dijeron que no eran pastores. Ellos hicieron un acta constitutiva y fueron a un río y se bautizaron. Y así nacimos. Con hombres de valor, con hombres que decidieron, así dice Dios. Así, entonces lo vamos a perseguir.
¿Quién? Los mismos reformados. ¿Ves? Entonces estas cosas son importantes. Decir que la circuncisión es la que suplanta el bautismo no es así, porque la circuncisión estaba ligada con el guardar la ley. Entonces, si te querés circuncidar, guardar la ley. Bueno, si es lo mismo bautismo, bueno, anda a guardar la ley. Y saben que lo dicen encima de ello. Cuando, no así, pero lo dicen de otra forma. De alguna forma traen eso adentro del Nuevo Testamento, que después lo voy a explicar a grandes rasgos. No lo voy a dejar afuera, ya que lo hablé. Pero es importante. ¿Cómo es entonces que sirve la circuncisión? Bueno, ya no está vigente. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra circuncisión. Cristo es el que guardó la... Si la circuncisión está ligada con obedecer la ley, dígame usted, ¿quién se circuncidó cuando tenía 8 días de edad y que nació bajo la ley y vino nuestro Redentor? ¿Qué vino a hacer para circuncidarse? Compré la ley. Ahora, ¿vamos a volver a la ley de nuevo? Empezando ahora por el Espíritu, ¿usted va a volver a la ley de nuevo? Ese es todo el argumento de Pablo. Son cosas secundarias, Daniel. No. Para ti son cosas secundarias que no le das importancia a esto. Para ti son cosas secundarias. Porque querés que te venga gente. No querés que perder el dinero, no querés que te ayuden los demás pastores a estar. No importa. El problema es cuando decimos del Señor. Y digo, ¿qué hiciste? No venía gente. ¿Y vos? Yo prediqué lo que te dijo. ¡Bien, siervo! ¿Por qué? En lo poco me fuiste bien. ¿Se da cuenta? Y esto no es poco para empezar a ver la palabra de Él. Por eso es importante. Mire, si usted entendiera, no podemos traer la ley, no podemos empezar de nuevo, empezando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es algo externo. ¿Sí? Pablo sigue haciendo esos argumentos que Pablo explica ahí. Entonces, la circuncisión, acuérdense, estaba ligada a comportar parte de la carne que tenía que ver. Cristo el Señor iba a sacar eso, tenía que ver también con un nuevo corazón. Entonces es importante entender. Yo tenía que hablar de Ezequiel y de otras cosas más que no me va a dar el tiempo. De ahí estoy sacando todo lo que más puedo. Miren, cuando me queda un montón afuera, que usted no lo crea. Es imposible tratar de explicar todo esto. Tengo tomos y tomos de esto. A ver cómo puedo hacer un resumen para poder entender esto. No me va a dar tiempo de explicar porque tengo 2 cosas más. Pero voy a tratar de explicar Colosenses 2.12. Tendría que hablar de Romanos 4.11 y se lo debo a Romanos 4.11 porque él habla de que para justificar el pago de bautismo recibió la circuncisión como señal del sello de justicia, dice Romanos 4.11. Y bueno, de ahí saca su argumento para bautizar, vamos a decirlo, pero no es así. En Colosenses 2.12, escuchen. De Romanos. Es un texto fuerte. Escuchen, Colosenses 2.12. Vamos a empezar del 11. Colosenses 2.11 y 12. En él también fuiste circuncidado. ¿En quién fuiste circuncidado? En Cristo. Con circuncisión no hecha a mano, al echar vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y escuche, ¿cuándo sucedió eso, Daniel? El versículo 12 te lo aclara Pablo utilizando la hermenéutica que utiliza. Él está explicando diciendo, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No me bastaría el tiempo ni toda esta tarde para explicar esto, pero voy a hacer el esfuerzo para atender al máximo. Sepultado en el bautismo con Cristo, no con agüita en la cabeza del bebé. Cuando fuiste, Romanos 6 habla lo mismo. ¿No sabés que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados en el bautismo por su muerte, a fin de, como dice, y sigue hablando, ustedes conocen el texto, por razones de tipo. ¿Qué significa el bautismo? No es una nueva administración de eso, no es así. Es que cuando Cristo cumplió el pacto de obras y ahora todos los que creen en Cristo somos sepultados en Él
y para eso debemos creer en Él. En el bautismo, ¿qué es? Que el Espíritu Santo nos pone. ¿Y qué es sepultado en la muerte? Que vos te levantás y sos una nueva creación, pero no en el agua, ya sucedió en el Espíritu. No me daría el tiempo de explicar todo lo que dice Colosenses 2, pero en Él fuimos resucitados. Usted cuando bautiza a un bebé, le pone ahí, Él no forma parte del nuevo pacto, olvídese. Si no está en Cristo, no le mienta, porque está mintiendo. Está diciendo lo que la Biblia nos dice. A mí no me da tiempo, pero si usted va a Deuteronomio 4, versículo 2, Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, va a Mateo 5, 18 y 19 y va a otras partes, va a encontrar que el Señor dice, no pondrás ni quitarás, ni añadirás nada, para que no te venga ninguna maldición ni nada. Dios dice, esta es mi palabra, no pongas ni quitas, yo he soplado, este es el termómetro mío. No debes poner, no debes quitar. Esto es grave. Hoy no le dan tanta importancia, ¿sabía? Le tiene mucho temor a otras cosas, que no voy a decir. Pero a este no le tiene lo mismo. O sea, si, mire, téngame paciencia porque si no lo termino hoy, no me va a quedar para el otro domingo. Así que esto lo tengo que terminar. Tengo que dar unas partes de Jeffrey Johnson, tengo 2 partes y voy a tratar de darle lo más rápido por arriba. Los invito a que si tienen el libro de Gálatas, lo tengan en el versículo 21 al versículo 31. Y solamente por arriba lo voy a tocar, ¿está? Por arriba. La serie de Gálatas ya lo di. Pablo habla de 2 simientes ahí, de la simiente de Abraham. Gálatas 4:21 al versículo 31. No lo voy a explicar, solo voy a mostrar por arriba nada más, ¿sí? A la alegoría de Sara y Agar. Esa la, vamos a decir, lo que habla. Y esto es importante para entender un poco de la simiente de Abraham. Y Pablo acá, vamos a decir, da con toda. O sea, su golpe, ¿no se entendió el texto? Gálatas 4, versículo 21 al 31, ¿sí? Y acá remata Pablo directamente, porque y acá ellos también lo entienden de otra forma, no crea que no lo entienden. Acá habla de la simiente de Abraham, ellos ven el pacto, vamos a decir, de gracia. Escuchen, lo ven algo así para que puedan entender, porque no lo quiero aburrir como lo ven, yo quiero hacer la explicación cómo es, pero para que puedan entender ellos lo ven más o menos como que dentro del pacto de gracia estaban todos, y entonces ellos traen esa doble administración dentro de la iglesia. ¿Cómo es? Visible e invisible, nacidos de nuevo y no. Acá puede estar gente escuchando y estar así en otras cosas. Termina mal ya. ¿Cuándo se irá a callar? Quiero ir a hacer. Están en otras cosas. Gente que está pero no le interesa. Y están los hijos que dicen, amén, sí, eso hizo el Señor por mí. Entonces, ellos ven así. No es así, aunque puede haber gente así, no es así. Dentro del pacto de gracia solamente están los que han sido regenerados, ¿sí? Y Pablo empieza a hablar de eso. Yo no le voy a explicar texto por texto. Pablo empieza a hablar acá, que está hablando de un pacto abrámico. Yo estoy usando parte de Flint of God de Jeffrey Johnson para que puedan entender. 2 partes que tengo. Y él habla, yo tengo un modo de resumen, una parte y después tengo que explicar otra parte. Pero él está hablando así, del pacto abrámico, él aclara sobre vamos a decir, pacto, podríamos decir, de las 2 simientes que salen de él. Y él explica que esto es una alegoría. Acuérdense, a grandes rasgos, no lo puedo explicar bien por razones del tiempo. Pero él empieza a hablar que los hijos de Abraham son simbólicos, los que aparecen ahí, tenían un simbolismo, podríamos decir. No solo él, no solo ellos, sino también la madre, sino Agar, Ismael y vamos a ver Isaac y Sara ahí aparecen, ahí Agar y Ismael aparece como el pacto condicional. ¿Se acuerdan de lo que yo le había hablado? Eso. Y el otro, Sara y Isaac, es como el pacto incondicional, los que creyeron. Eso es lo que viene hablando todo. Se la debo explicarle texto por texto porque ya no terminamos más. Pero para que puedan entender, hace una diferencia. No todos están dentro del pacto de gracia como dicen ellos. No es así. Hay 2 pactos, dice él, así. Aunque podríamos decir la revelación
el pacto de gracia y el pacto de obra. ¿Qué es Ismael y Agar? O sea, ¿qué representan? Dice Pablo ahí, si ustedes leen todo el 21 al 31. Bueno, están representando el pacto de obra, amados. Eso es lo que está diciendo Pablo. El pacto de obra. Todo lo que nacieron de la forma natural están dentro de ese pacto. Que después vamos a ver más adelante que lo que eran circuncidados debían guardar, o estaban dentro del pacto de afecto y vivirá que Cristo tenía que cumplir. Entonces es importante, Pablo hace esta distinción entre ellos, entre esas dos simientes, puede ser la natural, que es física, y después la descendiente, vamos a decir, espirituales, que no habían nacido de nuevo. No sé si usted conoce de Abraham, que ya lo hablé muchas veces, no tengo tiempo de explicarle qué significaba eso, de que así como creyeron ellos, lo que significaba Isaac, ya lo vimos muchas veces. Y Sara e Isaac era, bueno, el pacto incondicional, esa revelación, escuchen, del pacto de gracia, no el pacto de gracia. Eran aquellas personas que todos los que, vamos a decir, nacieron sobrenaturalmente. ¿Cómo nació usted? ¿Cuántas veces nació usted? 2, muy bien. Bueno, lo mismo, la natural, como ellos, nacían naturalmente, pero cuando querían nacer sobrenatural. Eso significa, bueno, es eso. ¿Usted cuántas veces va a morir? O sea, es una vez. Bueno, la tiene física no muere de nuevo. Entonces es importante, acá tienes dos nacimientos. Cristo mismo igual es necesario nacer de nuevo. No, pero yo soy el maestro Nicodemo, enseño. No, vengo de Abraham. No, necesitas nacer de nuevo si querés estar dentro del nuevo pacto, del reino. Entonces es importante, es así. Dios es espíritu, y todos sus hijos son espirituales, o sea, nacimos de nuevo. Entonces Pablo empieza a hacer esa hermenéutica bíblica, explicando la alegoría, lo que representan esas dos mujeres. Las dos mujeres serían los dos pactos que él habla. No es pacto de gracia, hasta el cansancio. No es pacto de gracia. Pablo dice dos mujeres. ¿Qué son? Bueno, dos pactos. No es difícil ver eso. ¿Por qué hacen eso? Porque no te podés mover. Si haces eso, tirás todo lo que tenés ahí. Tenés que destruir todo lo que tenés. Sería mejor pasar al frente y decir, mire, me equivoqué, estaba mal esto. Pero no. Entonces, se sigue manteniendo en eso. No es así. Son dos, representaban los dos pactos. Una revelación del pacto de gracia y la otra el pacto de obra. ¿Sí? Y ese es el argumento que Pablo está diciendo ahí, que Abraham tuvo, vamos a decir, dos hijos, uno de los que eran espirituales y el otro según la carne. Y eso es importante de entender. Acuérdense, lo vuelvo a explicar, estos judaizantes, los que estaban en la época del Señor Jesucristo, creían que por circuncidarse ellos estaban ahí, pertenecían, y querían hacer circuncidar a algunos cristianos. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaban queriendo hacer? Bueno, hacerlo volver a la ley. Lo mismo, querer bautizar a un bebé, como diciendo que eso fue una nueva administración del pacto una nueva administración del pacto de gracia. No es así como volver a la ley, como el judío que quería hacer volver a la ley. Y Cristo le decía que no se dejen hacer eso, incluso que decía que en Gálatas decía perros. No dejen, no dejen que se hagan así, no vuelvan. Entonces es importante, bueno, es lo mismo, cuando no suplanta, no es una nueva administración. Y Pablo refutaba todo, vamos a decir, la interpretación que ellos interpretaban, porque ellos también tenían una interpretación del pacto abrahámico, el judío. El Pablo Bautista tiene una interpretación, el dispensacionalista tiene otra interpretación. Entonces es importante, vamos a decir, lo que es. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo, vamos a decir ellos estaban uniendo, o como ellos también acá hacen ahí, la descendencia natural, o sea, que es del pacto de obra, con la descendencia espiritual, que es el pacto de gracia. Ellos hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Dentro de sus iglesias,
bautizan a su bebé, ¿sabe qué dicen? Está dentro del pacto de gracia. No es algo, escuchen, lo voy a decir, porque esto les va a molestar. Es Juanete que se lo pises, pero es así. ¿Sabe que hay teólogos? Ellos dicen que un niño bautizado, escuche, acá viene la bomba, está en una mejor posición que un vecino de acá que es inconverso su hijo, porque él fue bautizado. Y escuche lo que dice, porque tengo los teólogos. Yo no hablo por hablar, leo. Que me conoce sabe que leo. Y leo y leo. Y le puedo dar la cita. Dice, y uno de ellos es John Murray. Y escuchar a través que uno de nosotros dijo, yo voy a seguir igual leyendo John Murray. Yo, qué ignorancia, digo, de verdad. De verdad, son grandes teólogos, digo. De verdad, no tenés libros, el montón de estos así de nuestro. Te haces fotocopia, como yo he hecho, que no lo podés comprar. Invertí, como decía Spurgeon, en las cosas espirituales. Entonces es importante. Está en una mejor posición, si no está en ninguna mejor posición, sigue siendo un pecador. Y cuando es grande, escuche lo que dice, que él puede, al estar dentro del pacto de gracia, yo lo he leído, que puede llegar a creer. Eso es una mezcla de arminianismo con reformado, no sé qué es, algo híbrido. No existe, Dios nunca va a poder confirmar eso que está dentro del pacto. Porque él estaría diciendo, y miren, y dejaría de ser esto, gracia. Porque si él cuando es grande, que está dentro del pacto de gracia, puede llegar a aferrarse y creer, eso no es gracia. Él nunca está bajo por gracia, porque mire por qué es por la fe. Y fe necesita evangelio, información. Yo no les veo la vuelta para acá. Entonces Pablo empieza a mostrar eso. Ya yo voy a tratar de hacer corta porque tengo otra cosa que explicar. Pero él empieza a hablar sobre eso, sobre la descendencia física de Abraham, o sea que tenía, que habían dos, o sea, los que nacían según la carne, la descendencia física, que ellos estaban bajo el pacto de obra, y la descendencia espiritual, que era con la fe de Abraham. Eso es lo que hablan en Gálatas, ahí en esa. Si usted ve en Gálatas 4, 26 al 31 que está ahí, dice, mala Jerusalén de arriba, por es la madre de todos nosotros, que es libre. Y después sigue también otra parte, saber por tanto que lo que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Ve? Ahí hay una diferencia, hijos de Abraham. Y así tenemos por todos lados que Pablo sigue y sigue hablando sobre esa diferencia entre el pacto, vamos a decir, abrámico que estaba y no estaba el pacto de gracia. Habían dos, dice. La revelación del pacto de gracia y la circuncisión que ellos iban a entrar. Después más adelante vamos a ver que entraban dentro de ese pacto de obra que se le iba a dar a Moisés. Tengo más acá, lo voy a dejar, lo voy a pasar y voy a terminar con esta parte. Pasé todo, aunque tengo aquí, pasé todo lo que tengo ahí. Miren, porque el tiempo, más o menos. Voy a aprovechar lo último, voy a tratar de correr. Y escuchen, esto quizás muchos no lo van a entender. Para muchos yo les soy molestia, para muchos les cansa que yo predique, que hable, porque no son más suaves. No se preocupen, algún día me voy a morir yo. Y espero que Dios les dé otro. Que se preocupe y le diga, mire, esto así y así. Porque vivimos en una época donde esto no tiene importancia. De verdad no tiene importancia. No hay más Isaías. No hay más Jeremías ya. No hay ese hombre que sea así, dice el Señor. Dios dijo así. Entonces estas cosas se deben tomar en serio, amado. Y es importante. Yo sé que es muy difícil entender estas cosas. Dios no le abrió la mente a todos. Pero aunque sí entiendan algo. Algo, yo me entendí esto. Después me preguntan, si no, ¿me lo podés explicar sencillamente? Sí, es así. Y esto es grave lo que voy a decir. Ellos confunden, el que estoy usando es Kingdom of God de Jeffrey Johnson, el reino de Dios. Confundiendo la gracia con las obras, dice una parte de él, yo me alejo por el eco. Pero yo lo voy a tocar por arriba. Él explica así a grandes rasgos, yo voy a tocar un poco lo que dice él, no lo puedo frenar. A ver ahí.
A ver ahí. Ahí creo que se cayó un poco. El pacto abrámico entonces prometió, vas a decir, él dice así, la gracia prometiendo el pacto de obra que se cumpliría en la descendencia de Abraham. Lo vuelvo a explicar de nuevo. El pacto abrámico, dice Johnson, prometió, ¿qué prometió? La gracia, ¿qué tenía esa gracia? De que él iba a enviar a alguien, o sea, el Señor Jesucristo, a cumplir el pacto de obra. En la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Cristo. Eso es todo. Eso es lo que entendemos nosotros. O sea, cuando estamos leyendo la forma de interpretar. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque entenderlo de otra forma, como ellos lo están entendiendo, es confundir la gracia con las obras, o si quiere decirlo, traer la ley al nuevo pacto. Y eso es gravísimo. Él le dice en otro libro que tiene, que se llama La falla total, o el defecto fatal del Pablo Bautista. Es algo fatal, terminal, que pueden llegar a ser. Yo una vez hablando del libro de Romano expliqué algo de Antioquema, como él y otros más que están ahí, no me acuerdo qué es William Hendrickson, que tengo una colección de ahí, fallan mucho en cuando una parte dice que estamos en nuevo pacto, andamos por la ley, ahora que y muchos de ellos dicen que el Espíritu Santo nos capacita para guardar la ley. Y esto no es así. El Espíritu Santo no te capacita para guardar la ley, porque si no vos estarías guardando la ley. No sé si lo entiende. El Espíritu Santo no te capacita para guardar la ley, porque hubo uno que guardó la ley. Vos no guardás la ley, vos andás en el Espíritu. Vos no es que cuando pecás, ay Señor, perdí la salvación. No, lamentablemente sufrimos, porque estamos ya, pero vos no estás guardando ley. No es como que la ley te llevó a Cristo y después Cristo te lleva de nuevo a la ley. No es así. Hasta en eso erró este evangelista que no me acuerdo cómo se llamaba, muy conocido, que escribió el pastor reformado. Hasta en eso erró y John Owen lo corrige a lo último. Pero es importante entender esto, no es así. Ellos van a decir, esto, no todos piensan igual, quiero que entiendan, fue mutando entre ellos. Pero yo voy a tratar de explicarlo con lo último que me queda. Johnson explica algo así, que los presbiterianos, ellos no quieren abundar en lo que es el bautismo infantil. Entonces deben continuar, les dice, mezclando, escuche, la semilla física de Abraham, las condiciones, ya que rompe con el pacto de gracia. Tiene que hacer esa mezcla del Antiguo Testamento para traer al Nuevo Testamento. Entre una de esas cosas, él comenta quizás no lo conoce, pero alguno que me está mirando, que seguramente que no está mirando para aprender, sino para ver que me equivoco, porque eso tengo mucho yo. Es John Murray, y es muy conocido para que sepa. Él dice así, lamentablemente, dice Johnson que empieza como esto, ¿cómo solucionó esta tensión John Murray? Bueno, fue traer gracia, o sea, la gracia y las obras. ¿Cómo es eso? Y eso es conocido como lo que dije, uno mismo factual. No es por gracia. Trajo gracia y ley. Y no solo eso, ¿sabe qué pasa? Para justificar, a ver cómo se lo puedo explicar. En el antiguo pacto, el pacto se quebrantaba, ¿saben eso? ¿No? ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron, por eso Dios lo hizo vagar, murieron. ¿Por qué? Porque quebrantaron mi pacto, como dice, no me acuerdo, que lo Esteban, que lo apedrean. ¿Cuántas veces el profeta le hablaron a ustedes, a sus padres, y mataron a los profetas que le decían que quebrantaron el pacto? ¿Se acuerdan? Bueno, el pacto era quebrantable. ¿Cómo podemos, si traemos eso acá en la nueva administración, al nuevo pacto, cómo hacemos? Porque yo sé que eso es la nueva administración. Ese es el pacto de gracia. Es decir, escuche, voy a hacer un ruido, no se asusten. El pacto de gracia, no lo mueve, pacto de gracia. Bueno, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo hacemos? Dice. ¿Cómo podemos mantener eso? Si la circuncisión es el bautismo, ¿cómo mantengo que eso porque se quebrantaba? ¿Saben dónde llegan? Cuando van al libro de Hebreo, dicen de que muchos apostataron, dice eso el escritor de Hebreo. Y ellos dicen,
Ah, ya está. Entonces, y acá viene la bomba. ¿Sabe qué dicen? Que el nuevo pacto te podés apostatar. Por eso que muchos chicos no creen. Y muchos de ellos apostatan. No es así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo voy a decir por qué se fueron. No es que apostataron los de ustedes. Es porque no habían nacido de nuevo. Y no eran de nosotros, como dice 1 Juan 2:19. Usted le mintió, le dijo que estaba dentro del nuevo pacto. Y él el día que lo vea le va a decir mentiroso. No me dijiste la verdad. No me amaste. Es importante, si no, no estás dentro del nuevo pacto, lo siento. ¿Sabe las veces que tuve que decir yo eso? No, el pacto, yo te voy a decir, lo siento, no naciste de nuevo. Y es preferible, quizás Dios les dé vida, pero así él cree que está dentro del nuevo pacto. Y que después, si quiere, puede, más adelante, cuando quiera, podrá confirmar eso, decidir. No va a decidir nada, porque Dios va a decidir él, si tiene misericordia de él. Entonces Murray, escuche lo que dice Murray, en una parte dice, a ver cómo lo puedo explicar. En la parte explica así: la necesidad de guardar no es más que la expresión de la magnitud de la gracia otorgada y la espiritualidad de la realidad constituida. Si yo digo que blasfemia, se van a enojar conmigo. Y en otra parte dice esto: el disfrute continuo de esta gracia y la relación establecida depende de su cumplimiento de ciertas condiciones. ¿Me entendió? ¿No? Bueno, se lo explico. A ver, Carolina, el disfrute de la gracia que tenés ahora, ¿sabés de qué va a depender? Y la espiritualidad va a depender de su cumplimiento de las condiciones. Pórtate bien. Si yo digo que es blasfemia, se enojan, yo le puedo decir, hasta los mismos míos se enojan conmigo. Pues, no, que sos con ellos, tenés que decirlo con más amor. No es así. No es así, de verdad no es así. Y eso fue el principio del nomismo pactual, porque después viene el sucesor de John Murray en el seminario teológico de Westminster de Filadelfia, creo que es el Norman Shepard, y él también promovió el nomismo de la alianza o pactual. Es largo de explicar todo eso, no termina porque ahí siguieron mucho. ¿Por qué es grave, Daniel? ¿Sabes por qué? Porque en YouTube navegan muchas cosas que parecen reformadas. Y los que no conozcan dicen: ¿escuchaste la preca? Sí, para que te la mando. La bajamos, te la descargo. ¿Escuchaste la serie del pacto? No, amado, él está enseñando lo mismo pacto. No, pero vos así estamos. Solamente no les importa. Y lo mismo, entonces, es fatal este lo mismo del pacto pactual, es peligroso. ¿Sabe por qué? Escuche, porque agrega algo a la obra del Señor Jesucristo, que él dijo: está terminada, se acabó, está terminada, estás unido a Cristo. Como dijo un puritano, y no lo dijo un pastor que yo por aquí, lo dijo un puritano, dijo: si Cristo pudiera sacar del cielo y ser echado al infierno, usted también podría ir. No lo dijo el pastor por el que lo escuchó, lo dijo un puritano. ¿Sabe por qué? Y póngase esto en la cabeza. Aunque usted no lo vea, porque usted se ve pecador y se ve pecadora, usted no lo puede ver, pero tiene que creerlo. Usted está unido con Cristo. Y lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. ¿Le suena el matrimonio? Bueno, usted es la mujer de Cristo. Y lo que Dios Padre dijo, están unidos, no lo separa. Se selló con la sangre en la cruz. No hay lo mismo pactual. No hay. Entonces, es grave. Yo sé que hay muchos de ellos muy buenos predicadores y predican de la gracia. Pero meterle algo es añadirle algo a Cristo. Y eso es grave. No es que la ley te lleva a la cruz y la gracia de Dios te lleva a la ley, como quizás se lo escuchen. No es así. Es grave eso. Y en una parte John Owen también se equivocó, lamentablemente. Aunque John Owen estaba más de nuestro lado, en una parte también le erró feo John Owen. Hablando de la semilla física y espiritual de Abraham, Owen afirmó: las promesas hechas a los padres fueron que su descendencia, su brote y su descendencia deberían tener una participación equitativa en el pacto de ellos.
Y Job le concluyó: hijo de los creyentes, padres que han respetado el pacto de Dios como lo hizo la iglesia en Israel, tienen el mismo derecho e interés que sus padres en el pacto. Lamentablemente no es así. Tenía cosas buenas y tenía cosas que no eran buenas. Nuestro deber es de verdad escudriñar, ser consistente con la Biblia. Quedaron muchas cosas afuera, de verdad. A muchos le habré molestado, como esos mosquitos que molestan a la noche, vamos a ser así. Bueno, le habré sido de molestia, pero las cosas se tienen que decir, así dice Dios, no podemos agregar nada. No es salvación por gracia, por medio de la fe. Y es un nuevo y mejor pacto, nada más. Y hasta acá es el pacto de abrámico. Queda muchísimo, que no lo crean. El domingo que viene, si me llega a dar vida el Señor, vamos a seguir con el pacto mosaico. Ese es otro pacto, ya es diferente. Yo voy a orar y voy a concluir el servicio. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para orar. Me he pasado del tiempo, Señor. Estas cosas, Señor, no bastarían el tiempo para... Creo que ni siquiera esta vida bastaría para explicar todo lo que hay ahí, Señor. Estuvimos caminando por el borde del agua, tratamos de bucear un poco más ahí para poder ver, Señor. Y a veces cuando metemos más y más en el agua, aquellos que han navegado o han buceado entienden que abajo se pone cada vez más oscuro. Por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender esas realidades espirituales, Señor, que están ahí. Y es importante, Señor, dejar en claro. Señor, sé que vivimos en una época, Señor, donde escasean, Señor, los hombres que usted, Señor, no por ellos, sino que usted le ha dado, Señor. Y no lo hacemos, Señor, para contender ni para estar debatiendo, Señor, nada de eso, porque esa no es nuestra meta, como dice acá adelante cuando tenemos ahí nosotros. Nuestros deseos que vengan aquellos que son pecadores a Cristo y los santos sean edificados, Señor. Entonces es importante hablar con denuedo, con autoridad, como hacía Cristo, que sorprendía como es la forma de hablar. Es decir, así dice la Escritura: habéis oído, pero yo digo, yo no os dije nada, solamente dije lo que usted dijo, nada más. Y si molesta, solamente molesta lo que leí de Gálatas. Porque a muchos les gusta estar bien con el hombre, pero no les gusta estar bien con usted. Y para eso, como le digo hace años, hay que pagar un precio. Y no es un precio de expiación, es un precio de decirte te quedas solo. ¿Quién sos vos que vas para enseñar estas cosas? Y eso no importa. Tenemos un llamado y el llamado es ir predicar. Y eso es lo que hacemos. Anunciamos todo el consejo de usted. No anunciamos doctrinas primarias y secundarias, sino todo lo que usted dijo, Señor. Ayúdanos, Señor, y le pido por otro, Señor, que usted pueda levantar cuando yo algún día no esté. Que usted, así como me levantó del polvo y sopló de donde yo estaba, Señor, y me dio vida, Señor, sé que puede levantar otros hombres así. Hombres que no sean teólogos con el libro nada más, sino que estudiemos para edificar al pueblo, para enseñarle. Aunque ellos son chiquitos y son chiquitas, muchas veces dicen: uy, no entiendo esto. En el día cuando sean grandes, se van a dar cuenta de decir gracias, van a decir. Porque yo era chico y no lo entendía en esa época. Hoy puedo entender todas esas cosas. Así, Señor, que le pido por ellos que usted le abra el entendimiento y puedan entender esto, Señor, que usted le ha agradado revelarnos. Porque esto fue misericordioso, Señor. En el día de hoy se han muerto muchas personas, Señor, y seguramente se fueron al infierno. Así le pido, Señor, por todos aquellos que usted le ha dado vida eterna y aquellos que faltan venir. Y como siempre le decimos, amén.